Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Análisis Mundial, un capítulo en donde vamos a abordar el principal acontecimiento noticioso del fin de semana recién pasado, que fue el tercer intento de atentado en contra del presidente Donald Trump. Un episodio que sin duda no dejó a nadie indiferente y generó más preguntas que respuestas, y de eso precisamente vamos a hablar hoy día junto a Vanessa Cárdenas. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, mucho gusto. Y a Luis Lira. ¿Qué tal, Alberto? Excelente. Bueno, como me lo mencionaba hace un momento, el sábado vimos el tercer intento de asesinato en contra de Donald Trump. Hubo dos durante el periodo de la campaña del 2024. No sabemos si ha habido otros y se han mantenido en reserva, pero lo cierto es que aquí pareciera haber una especie de encrucijada en donde se encontraron varios elementos. O sea, por un lado, la siempre controvertida figura de Donald Trump, el estado extremo de polarización que se vive dentro de Estados Unidos y el siempre presente tema de la enorme cantidad de armas en manos de la población civil y la facilidad para acceder a ellas. No sé cómo vieron ustedes este episodio, que podría haber tenido tal vez otro desenlace. Bueno, lo primero que nos vino a todos a la mente es un tercer atentado. Pues, ¿qué está pasando con el servicio secreto? Creo que esa es la primera de las preguntas, porque pareciera que la acción llegó tarde, ¿no? Y sobre todo con esta serie de avisos, como decías, Alberto, que ya se habían tenido, el de Pensilvania en el 2024, que 2 meses después tiene otro en el campo de golf de Palm Beach. Entonces, este tercer atentado tiene la peculiaridad de que el hombre que disparó o que buscaba asesinar al presidente llegó muy cerca, en un hotel donde además ya existían precedentes de haber atentado contra Ronald Reagan. 1981. Así es, y que por lo tanto tenía medidas de seguridad muy fuertes. Tiene este pasillo de presidentes por donde evacuaron a Donald Trump, y en una cena con muchos asistentes, 2,600 aproximadamente asistentes que además ellos pagan, hay que decir, por asistir, los corresponsales. No es una cena que invite la Casa Blanca. Entonces, las medidas... Porque lo organiza la Asociación de Corresponsales. La Asociación de Corresponsales. Entonces, bueno, pues con más razón, si es un evento abierto donde va gente no invitada, sino que paga por ir, pues las medidas de seguridad fallan en un contexto de, como decías, de polaridad política, de polarización política, pero también de mucha vulnerabilidad, porque Donald Trump está gestionando una guerra muy compleja con Irán. Entonces, todo parecía armado para doblar las medidas de seguridad, no solamente para Donald Trump, sino para la línea sucesora, porque sabemos que de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos y de acuerdo a la ley de sucesión, si muere o es inhabilitado o renuncia el presidente, quien tiene que asumir es el vicepresidente, que estaba ahí, J.D. Vance, ¿no? También, entonces, pues pareciera que hay serios cuestionamientos sobre la efectividad del sistema de inteligencia, sobre el servicio de inteligencia que cuida al presidente de Estados Unidos. Exactamente, y la gente del Hotel Hilton señaló que ellos cumplieron con todos los protocolos y la seguridad estaba a cargo del servicio secreto, un poco quitándose la culpa de lo que había sucedido. Y como hablábamos, esta cena, ¿cierto?, de la Asociación de Prensa, pero era una cena que Trump ha rechazado varias veces asistir. Entonces, justamente era la primera vez, claro. Ya 4 veces él había rechazado la invitación, no había asistido, y justamente en este momento se da este intento de asesinato en donde estaba, ¿cierto?, todo el gabinete, la línea sucesora, y también la investigación de por medio de cómo este señor llamado Cole Thomas Allen logra llegar, ¿cierto?, que viajó en tren
Viajó en tren de California a Chicago, seguramente para evadir de mejor manera algún control de armas respecto al viaje en tren, y luego se desplazó a Washington, donde estaba hospedado en el mismo hotel, y logra saltar los controles. Llegó, ¿cierto?, al último detector de metales, y claro, ahí donde él corre y empiezan los disparos y finalmente es detenido. Ahora, hemos visto, ¿cierto?, las imágenes de este señor en el suelo. Le alcanzó a disparar a un agente del servicio secreto, del cual Donald Trump aprovechó de pasar aviso que se salvó gracias a su chaleco antibalas de muy buena calidad, ¿cierto? Sí, la verdad es que si uno revisa este episodio y sobre todo las imágenes, surgen muchas preguntas como las que ustedes han planteado. O sea, en primer lugar, este atacante, que además se dio el trabajo de cruzar todo Estados Unidos para llegar ese día, se había alojado desde hacía 2 en el hotel. O sea, era un pasajero más en el hotel. Entonces, el servicio secreto debería tener algún tipo de catastro de quiénes son los pasajeros del hotel. Entendemos que es una persona que no tenía antecedentes, que al parecer no despertaba sospechas, a pesar de que había escrito una especie de manifiesto, una especie de documento en el cual él vaciaba todas las ideas y los motivos para intentar asesinar al presidente y también al resto o a la mayor cantidad posible de miembros de su gobierno. Ahora, tú mencionabas los detectores de metales, pero parece que no había detectores de metales. Es raro. He visto o he leído versiones encontradas de si realmente había detectores de metal. Lo que sí me llamó mucho la atención es que uno en este video de la cámara de seguridad del hotel, que además es de muy mala calidad la imagen, Sí. muy pixelada, la verdad es que no había servido para un sistema de reconocimiento facial, uno ve prácticamente siluetas y sombras. Cuando el atacante cruza el punto de control, el resto de los guardias están pajareando, Claro. para decirlo en buen chileno, están distendidos, están mirando para otro lado, y de hecho se sorprende, y por eso es tan fácil que él cruce. Es muy llamativo eso, y que a pesar de que había, digamos, un despliegue importante de miembros del servicio secreto, tampoco había una especie de anillo de seguridad, había un anillo interno. Efectivamente, el atacante nunca llegó al salón donde estaba haciendo la cena. Eso es un hecho. Pero la sensación que a uno le queda es que un evento de estas características, en donde además está todo el gobierno, y esa es mi segunda reflexión, llama mucho la atención. O sea, el presidente y el vicepresidente no viajan juntos, por ejemplo. O claro, en algún momento con el secretario de Estado, en fin. Pero estaba todo el gobierno, entonces uno no puede menos que remitirse a esa serie de televisión Designated Survivor, claro. ¿Verdad? Figura que existe en la realidad, ¿verdad? Este presidente que junto con su gabinete está dando el discurso de la Unión, y siempre hay un miembro del gabinete que lo dejan fuera por si acaso. Y le toca, en este caso es Sutherland, Claro, Kiefer Sutherland, que es como el ministro de Vivienda y Urbanismo. Es Y efectivamente el Capitolio vuela, no estoy haciendo ningún spoiler porque la serie es muy antigua, y él es el único sobreviviente del gabinete, y él entonces se convierte en presidente. Entonces, fallas, no solamente en términos de los anillos de seguridad, la calidad de las imágenes para poder haber reconstruido algo, el hecho de que estuvieran todos juntos, era muy tentador. Si esto hubiese sido no un atacante, sino un grupo de mercenarios o algo así, tal vez la historia sería distinta, y sí se habrían producido bajas dentro del gobierno. Y si uno ve, porque a medida que pasaban las horas, cada vez uno veía más videos distintos en redes sociales, la evacuación, primero, o sea, la cara de Melania cuando, yo creo, traté de leer los labios y dice algo así como "oh my God" o "what happened", una cosa así, pero es la primera que está en esa testera, en esa mesa, y se da cuenta. Y después unas imágenes tomadas de lado en donde evacúan a J.D. Vance con gran velocidad, y después al presidente Trump. Y el presidente Trump, no sé si lo tiran al suelo o él se cae antes de salir de esa especie de escenario. Él dijo que le pidieron que se agachara, pero la verdad se ve como una caída. Yo también lo vi como una caída. Costalazo. En cambio, claro, como tú dices, J.D. Vance lo sacaron de cuajo. No, deja sí. todo y sale. Sí. Muy rápido. Es bien llamativo eso. Ahora, pensando en este episodio, me parece que no es descartable, por desgracia, la posibilidad de que haya nuevos intentos en lo que queda de su mandato, que dura hasta enero del 2029.
Así es. Y mira, Alberto, regresando al tema de la seguridad, yo creo que todos los que nos escuchan han estado alguna vez hospedados donde hay algún cantante, algún actor de talla internacional, y es muy difícil que uno acceda a esos hoteles, al piso donde están estos grupos o estos artistas. Es imposible, los elevadores, los ascensores están bloqueados, hay cercos de seguridad. ¿Cómo es posible que estando la plana mayor del gobierno norteamericano no haya existido la seguridad? Que aparte del servicio secreto también está la policía del estado, está la seguridad del hotel, el FBI. Entonces, muy, muy complejo. Y el otro tema es, dice el presidente Donald Trump, es que yo no me quise ir tan rápido porque quería ver qué estaba pasando. Bueno, es que el tema de la seguridad, ahí es otro fallo de el servicio secreto, porque la seguridad no es la de Donald Trump, el hombre, el empresario, es la del presidente de Estados Unidos, claro, que es una cuestión de seguridad de Estado, porque si algo le pasa, pone en un grave riesgo la estabilidad, la gobernabilidad de Estados Unidos. Entonces, por más que el presidente le dé la orden de que se esperen, el servicio secreto no responde a las órdenes del presidente, sino al protocolo de seguridad, que es cubrirlo y sacarlo al menor riesgo que tengan en un determinado contexto. Entonces, ahí el servicio secreto lo debió haber sacado, más allá de que le dijera que él se esperara, que quería ver. Entonces, son falencias importantes que pueden hablar de un servicio que está deteriorado, que tiene fallas o que está ya permeado por el miedo que le tienen a Donald Trump, que ha violado todos los protocolos de seguridad políticos, las leyes de Estados Unidos, los procedimientos, y que eso lo pone en riesgo a él y pone en riesgo también la estabilidad del país. De hecho, el perfil de este atacante también llama la atención, porque no es un hombre que haya aparecido durante su historia o lo que hasta ahora se sabe como un activista, exacto, o radicalizado ideológicamente, sino era un ciudadano normal que seguramente fue un buen estudiante porque es egresado de Caltech en California, y que además escribe en este manifiesto una disculpa a su familia por hacer eso, pero él se siente que como estadounidense está manchado por los errores que está teniendo Donald Trump, las muertes en la guerra, los escándalos de pedofilia, etcétera, y que este es un intento desesperado por librar a Estados Unidos de un personaje siniestro, como lo pinta ahí, ¿no? Entonces, lo que ha dicho gran parte también de la población, y respondiendo a que seguramente podría haber más atentados, es que sí se identifican con lo que dice esa carta. O sea, se sienten preocupados, avergonzados y molestos con gran parte de la actuación que ha tenido Donald Trump. Exacto, y antes que profundicemos, ¿cierto?, las consecuencias políticas que trae este hecho, justamente este personaje está enfrentando en este momento una corte federal de Washington donde lo han acusado de 3 cargos. El primero de atentar contra funcionarios del servicio secreto, el segundo es el transporte de armas, ¿cierto?, para cometer un crimen, y el tercero y más importante, intento de magnicidio, por el que le valdría cadena perpetua. Porque los otros 2 a lo más le dan 20 años. 20 años, claro, se acumulan. Uh-huh. Y por supuesto acá vemos las consecuencias directas de esto. De hecho, mucho se comenta si fue lo que conocemos como un tongo, si fue algo verdadero, pero lo cierto es que esto, por supuesto, que tiene su aprovechamiento y desenlace político. Ahí, junto con describir los intereses de la persona, el mismo Trump declaró, cierto, su odio, el odio de este tipo contra los cristianos, o sea, colocando elementos que estaban en debate en los últimos días, y también, cierto, a través de la vocera Caroline Leavitt, que la vimos también arrancar en el hotel. Y que además estaba yendo de prenatal. Ah, claro, tuvo que regresar y declarar que estas cosas pasaban por la demonización que hacen contra Donald Trump, con asociarlo como fascista, asociarlo a Hitler, y sobre todo también acusando del odio que generan los demócratas al respecto. Entonces,
también está este intento de aunar visiones, ¿cierto? Siempre que suceden estas cosas se tiende a generar un apoyo, a generar solidaridad con la figura del presidente, pero vamos a ver si esto se capitaliza en los próximos días, porque también el contexto nacional e internacional en donde justo pasa este momento está sumamente movido. Sin duda, escuchando tu comentario pensaba que en el fondo el atacante calza muy bien con esta especie de perfil que tienen los lobos solitarios. Es decir, una figura que no tiene antecedentes, que no está en el radar de los servicios de inteligencia porque no postea cosas provocativas en redes sociales, no se va a juntar con ciertas personas que están bajo vigilancia. O sea, realmente era muy difícil poder decir esta persona era. Claramente él tiene que haber entrado también con las armas, es un hecho. Entonces también el hotel, ¿cómo controlas las maletas o los bolsos que lleva una persona que se va a alojar en tu hotel? También eso es complejo. Y cuando te escuchaba a ti, Vanessa, pensaba lo que tú mencionabas sobre la resistencia inicial que habría tenido de evacuar. Que cuando uno lee las entrevistas, los testimonios, las memorias de Dick Cheney, el vicepresidente de George W. Bush, el día del 11 de septiembre del 2001, él dice que él estaba en su oficina y que de repente se abrió la puerta en forma violenta, entró el servicio secreto, lo tomaron y que en ese instante sus pies se despegaron del suelo y se lo llevaron. Y Dick Cheney estuvo fuera, nadie sabía dónde estaba durante 6 meses. Claro, era el 11S, había sido este ataque terrorista de Al-Qaeda. Pero volvemos nuevamente al tema, o sea, toda la línea de sucesión de poder, o sea, no estaban los representantes del Congreso, no había nadie del Capitolio, pero podrían haber decapitado a todo el gobierno. Claro. Y en el contexto donde estamos viendo lo que está haciendo Estados Unidos en Irán, que descabezando el régimen, bueno, pues tienen fresca esa información. Claro. Y llaman muchas cosas la atención. Además, cómo hace este spin o este cambio Donald Trump, donde habla de que esto es porque solo le pasa a los presidentes que están haciendo algo bien y que es un atentado a los valores cristianos. O sea, lo asume como un atentado no a Donald Trump, sino, que es lo que dice la carta, ¿no? Es a los políticos corruptos y que están metidos en ciertos temas que avergüenzan a Estados Unidos. No, él habla de una cuestión mucho más valórica contra los principios, contra la moral, para elevarlo como, sí, un atentado que la gente vea que también fue en contra de ellos, de los principios básicos de Estados Unidos. Entonces, inmediatamente trata siempre de jugar con todo lo que le pasa a Donald Trump. De verdad es un animal político, porque a los muy pocos minutos ya había anunciado que iba a dar una conferencia y utiliza todos estos elementos emocionales, discursivos, que siempre acaban jugando a su favor. A mí, perdón, Luis, a mí lo que me impresionó fue la capacidad que dices tú de vincular los temas. Entonces, en la conferencia de prensa que dio, en donde fue extrañamente gentil con la prensa. Sí, eso llamó la atención. Muchísimo. La profesión, una de las profesiones más duras del mundo después de meses y años de pelea con los medios de comunicación. Exacto. Y él aprovecha de decir, bueno, y esto no habría pasado si hubiésemos tenido todo el presupuesto necesario para terminar a tiempo el salón de baile. Recordemos que Trump ha demolido un ala de la Casa Blanca para construir un nuevo salón de baile, que eso no habría pasado porque este salón de baile habría contado con todos los estándares máximos de seguridad, vidrios antibala, etcétera. O sea, no perdió la oportunidad de llevar agua a su molino diciendo esto no habría pasado si yo hubiese hecho lo que necesitaba hacer en el tiempo previsto. Luis, perdón. Claro, justamente aprovechó todos estos términos, ¿cierto? Arroparse el cristianismo justo en momentos de discusión con el Papa León, no solamente un líder religioso, sino que pelea entre estadounidenses. Claro. Se da en el contexto de la guerra en Irán, donde de momento no hay nada. No hay visita a Pakistán, no hay acuerdo, no hay principio de nada. Y como se junta toda la agenda, nada más ni nada menos está la visita del rey Carlos III y Camila a Estados Unidos. Y que no se postergó. No se postergó, ¿cierto? No continúa con su agenda y también trae un interés muy importante, que es
componer las relaciones entre Trump y el gobierno de Keir Starmer, que ha estado muy regular en el contexto de la guerra, en el contexto de los apoyos, en una situación de suma inestabilidad en una Europa que se encuentra con la guerra, ¿cierto?, en la puerta de la casa, y otro conflicto en Irán donde no hay viso de que se acabe pronto. Sin duda. Bueno, sin duda que este es un tema que tiene múltiples aristas. Decir el tema de las armas. Estados Unidos tiene unos 335 millones de habitantes y se calcula que hay entre 450 y 500 millones de armas. O sea, eso es casi 1.5 armas por persona. Asumiendo que hay gente que no tiene armas y hay gente que probablemente tiene 10. Da para otro capítulo de Análisis Mundial hablar acerca de por qué este país concentra prácticamente la mitad de las armas del mundo en manos de la población civil. Y teniendo un vecino como Canadá que tiene un contraste brutal en términos de que esto no pasa. Para ir cerrando, el impacto político de esto pareciera que es entre comillas, un tema que le beneficiaría. Falta revisar los últimos sondeos para ver cómo esto impacta en su popularidad, en un momento en donde se ve bastante complicado teniendo las elecciones de mitad de mandato en noviembre tan cerca, y una guerra en la cual no saben cómo salir, ni hablar de los otros conflictos como Ucrania, que no están dentro de su agenda en este momento. Así es, yo creo que por lo menos mediáticamente este atentado le da un respiro a Donald Trump, le da pie a una serie de discursos donde nuevamente él se muestra como un sobreviviente, como un elegido, como él dijo en el primer atentado de Pensilvania: si Dios me permitió vivir es porque tengo una misión. Exacto. Acá, y descansar de todos estos temas tan difíciles que justamente el mismo Keir Starmer dijo hace unos días que Donald Trump no sabe en lo que se metió, prácticamente que no tenía una hoja de ruta para Irán. Así que creo que más allá de medir en las encuestas cómo le vaya, le viene bien en el sentido de que está entrampado con Irán y no sabe por dónde salir. Claro, y justamente esto le generó un apoyo mundial generalizado, ¿cierto? Pero los primeros que manifestaron su apoyo fueron Javier Milei, presidente argentino, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Exactamente. Bueno, habrá que ver cómo se desarrolla esto. Es probable que haya algún tipo de ajustes o cambios en el interior del servicio secreto. Claramente el atacante ya tiene su destino prácticamente definido en una celda, ¿verdad? Si es efectivamente cadena perpetua, bueno, hasta ahí nomás llegó, pero ciertamente es un síntoma, es un reflejo de la situación dentro de Estados Unidos. No es descartable que esto eventualmente se vaya a repetir y bueno, ¿qué consecuencias pudiera tener eso? Sin duda que cualquier ataque de estas características remece la política interna de cualquier país y sobre todo si estamos hablando de Estados Unidos, también de la política internacional. Vanessa, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Análisis Mundial, y a ustedes los dejamos invitados a revisar los capítulos previos y a estar atentos a los próximos capítulos de Análisis Mundial. Muchas gracias, que estén muy bien. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Síguenos en Instagram como obsinterfinis.